elementos más adecuados, no van a diseñar nada. Los elementos ya están diseñados, los elementos ya existen en el mercado. La idea es que ustedes seleccionen el más adecuado que ustedes vayan a hacer. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido, nos ha tocado arreglar proyectos en los cuales han estado sobredimensionados. Resulta que solamente existían 4 focos, pero realmente pusieron alrededor de unos 20 paneles de 200 vatios. En uno me encontré con 21 baterías. O sea, ese tipo de cosas no debe pasar. Ese tipo de circunstancias son las que ustedes deben mejorar para que no se inflen mucho en el tema económico, pero tampoco ustedes den un mal servicio. Porque hay veces en las cuales les ha tocado lo contrario. Resulta que ponen pocos paneles o pocos sistemas de generación y resulta que la carga es otra. Entonces, para eso, muchachos, es muy importante que ustedes tengan en consideración esta parte. Cualquier cosa, ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. Prácticamente este foro es interactivo. El foro es que ustedes me hagan preguntas a mí. Mientras más preguntas me hagan, creo que la conferencia va a ser mucho mejor. Voy a compartir pantalla. Sí se puede observar, ingeniero Muyo. Sí, ya, perfecto. Ya, solamente, ya. Sí está bien, ¿no es cierto? Ya. Mira, voy a conectarme desde otro dispositivo para ver lo que la conferencia, para ver que efectivamente esté bien. Ya. Bueno, entonces, una presentación empresarial de manera muy rápida. Bueno, nosotros dedicamos a lo que son las construcciones eléctricas, lo que es energías renovables, automatización, control industrial y lo que es la seguridad industrial ocupacional, que es prácticamente unas 4 áreas que nosotros tenemos aquí como nuestros servicios. Dentro de la capacitación técnica, nosotros damos trabajos de capacitación, lo que es la altura, formación de linieros energizados, que hemos tenido la oportunidad de formar a los linieros energizados de Insercruz, en los cuales fueron gran cantidad de tecnólogos y de la nacional y también ingenieros de aquí de la Universidad de Cotopaxi que se especializaron en lo que son líneas energizadas y lo que es supervisión de líneas energizadas, que es prácticamente un tema que se encuentra en auge. Mantenimiento de transformadores, riesgos laborales, áreas para liquidación de obras eléctricas y lo que es termografía en el área eléctrica. Varias certificaciones que hemos entregado dentro de riesgos laborales, de electricidad, metalmecánica, automotriz y enseñanza. Todo esto se visualiza en la plataforma STEC, CENESID. Varios de nuestros clientes que nosotros tenemos a nivel nacional, bueno, ahí están algunos y también tenemos algunos otros más. Lo que vamos a hablar en este momento es principalmente sobre las implementaciones de energías renovables dentro de la microgeneración eólica, solar e hidráulica. De manera específica voy a centrarme en lo que es microgeneración fotovoltaica, pero siempre es bueno tener un abanico que ustedes vean algo de lo que son energías renovables, principalmente dentro de estas. Nosotros podemos ver ahí una fotografía. Dentro de esta fotografía, lo primero que se me viene a la mente es ver un mundo. Ver un mundo verde, un mundo en el cual yo no tenga que tener otra fuente de energía, donde yo utilice la fuente de energía que me da el mismo planeta. ¿Qué fuente de energía me da el planeta? El planeta me da la energía del viento. Entonces aprovecharé el viento. El planeta también me da una energía que no me cuesta nada, que es el sol. Entonces buscaré una manera de cómo utilizar esa fuente de energía. Hay otras fuentes de energía como las del mar, pueden tener mareas motrices. Hay otras fuentes de energía también como la geotérmica. Hay varias otras fuentes de energía que nosotros tenemos actualmente de las renovables. Por ejemplo, actualmente aquí en el país tenemos gran cantidad de energía hidráulica. También. Voy a centrarme en la microgeneración. ¿Por qué voy a centrarme en la microgeneración? Si bien es cierto, dentro del plan maestro de electrificación, se tiene como prioridad tener redes eléctricas en todo lado, llegar a todos los rincones del país. Pero hay muchas veces que por la geografía, de pronto por el tema tecnológico de poder llegar con electricidad a esos puntos, resulta un poco complicado. De pronto por falta de inversión, también resulta bastante complicado.
Hay varios lugares donde hemos llegado con la electricidad renovable, de los cuales ha sido muy importante. Lo más bonito de esto es tener, por ejemplo, es lograr sacar una sonrisa a alguien que en su vida nunca tuvo electricidad. Creo que eso es una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos. Miren, dentro de nuestro justificativo, para nosotros comenzar a implementar energías renovables, nosotros nos manejamos estos tres puntales para nosotros como empresa. Principalmente el aporte, implementación de sistemas de microgeneración, implementar energía sustentable. También tenemos nosotros nuestro aporte científico-teórico, como es el funcionamiento de sistemas de control. Hay muchos, nosotros hemos prácticamente rediseñado y hemos reacondicionado nuevos sistemas de control a la estabilización de voltaje de microgeneración hidráulica. También dentro del control para que no se embalen los generadores, también hemos implementado sistemas de control, en los cuales nosotros le hemos estudiado y hemos mejorado sistemas de control mediante frenado del aerogenerador mediante fuerza contraelectromotriz. Entonces, también hemos tenido esta partecita científico-teórica, impulsar el uso de controladores de proyectos, introducción a nuevas tecnologías y sobre todo marcarnos a algo que ya tenía el país, desde el Plan Nacional de Buen Vivir, en el cual dice la necesidad de lograr un cambio dentro de la matriz energética. Actualmente nosotros tenemos una matriz energética. Otros países ya lo tenían hace 50 años. Entonces tenemos esto. Tenemos un plan maestro de electrificación. Hay varias cosas que sustentan nuestra investigación o sustentan nuestros proyectos. Hay varios proyectos que hemos logrado aquí dentro de microgeneración, como es en lo que es la provincia de Cotopaxi, en lo que es Machachi hablaríamos, en lo que es la provincia de Chimborazo también. Recién hace unos 3 semanas o 4 meses ya está funcionando un sistema de aerogeneración en San Andrés. Entonces hay varios lugares donde poco a poco comienzan a ver como que la energía renovable es ya una alternativa. Pueden analizar desde el punto de vista económico, pueden analizar desde el punto de vista mantenimiento, pueden analizar desde cualquier punto de vista, e incluso mucho más allá, que sea sustentable, como les decía, que sea amigable con el medio ambiente. Como les dije, muchos de nuestros proyectos que hemos ejecutado, lo más bonito es llevar energía y sacar una sonrisa. Este es un lugar muy bonito en el sector de Cotopaxi, las faldas del Cotopaxi. Ahí vive toda una comunidad. Se llega a un punto donde ellos se concentraban para sus reuniones, incluso tienen ahí el ganado, alrededor de 400 cabezas de ganado, entonces tiene que estar la persona en el lugar para cuidar. Y algo de la energía eléctrica, algo para el desarrollo, es la energía eléctrica. Entonces, nosotros iniciamos desde los estudios. Primeramente, nosotros iniciamos de los estudios ya sea de potencial eólico o potencial solar. Esta es una configuración básica, hablaríamos de un sistema. Un sistema renovable, nosotros tenemos aquí, principalmente mi fuente de energía, que en este caso puede ser eólico. Tengo mi fuente de energía, que puede ser la parte solar. Yo voy a ingresar a un controlador donde va a agrupar estas dos energías. Llegan las energías y una parte se irá al almacenamiento para posteriormente nosotros tener la conversión de C a C. Entonces, prácticamente es eso. Tenemos nuestros puntos de generación, nuestro controlador, nuestra batería y nuestro sistema de conversión. Ya. La idea de esto es que ustedes sepan seleccionar, sepan analizar perfectamente bien esto. Hay gran cantidad de paneles solares, hay gran cantidad de marcas de paneles solares. De la misma manera, hay gran cantidad de generadores. Hay generadores eólicos verticales, horizontales, helicoidales, una gran cantidad de 3 aspas, de 1 aspa, de 2 aspas, 3 aspas, 5 aspas. Hay varios tipos de generadores. Hay que tener un criterio para poder seleccionar. En este caso, vamos a tener una conferencia exclusivamente sola a la radiación solar. Bueno, algunos tipos de aerogeneradores que hemos implementado son los tipos Raptor, los tipos Eolos verticales, también verticales horizontales, Dareus, Savonius, que son varios tipos dentro de sistemas. Principalmente nosotros arrancamos desde el estudio del viento. Aquí vemos otro dentro de aerogeneración. Bueno, se avanza a ver que aquí está el Cotopaxi,
y en la parte baja. Aquí, ¿cuál es la diferencia del uno con respecto al otro? Del uno con respecto al otro, ustedes le logran ver. Estoy aquí en una montaña bastante elevado, tengo una torre, y aquí está el aerogenerador. En cambio acá, es una casa, y encima de la casa está este aerogenerador vertical. O sea, algo debe tener la diferencia de los dos. Muchas de las veces también dependiendo del cliente, dependiendo de las circunstancias, se hacen estudios de dinámica, de aerodinámica, mediante sistemas computacionales, analizándole el viento. Principalmente esto, para nosotros poder predecir, de acuerdo a los vientos, poder predecir, principalmente es que se va a destruir. Hay muchas veces en las cuales el material va a entrar en fatiga, va a entrar en destrucción. Entonces nosotros necesitamos analizarle mediante un sistema computacional, que puede ser ANSYS o SolidWorks, para poder hacer estudios. Ya. Un sistema también se puede agruparse todos los elementos, generándose una microgeneración distribuida. Hay muchos lugares donde pueda que existan unas comunidades, donde yo pueda que tenga un poquito de viento, también un poco de sol, también baterías para poder almacenar lo que está generándose y tener como última opción el generador de combustible. Toda esta energía va a entrar a un concentrador y de ahí se va a un controlador de energía para poder utilizarlo. Y aquí se genera una gran... ¿Cómo les explico? Aquí se va a generarse prácticamente un sistema cerebral aquí. ¿Por qué cerebral? Porque cuando se genera gran cantidad de energía, ¿qué es lo que pasa? Tengo que almacenar. Comienzo a utilizar aquí la energía. ¿Qué tiene que pasar? Comenzar a entregar energía. Pero también sigue habiendo viento, sigue habiendo sol, entonces sigue yéndose. Y luego viene el concepto de optimización. Es decir, tratar de ver cuál de estas energías es la más económica posible para que pueda enviar. La idea es que como última opción, ingrese el generador. Bueno, este es un concepto mucho más grande, mucho más específico, que requiere un estudio mucho más minucioso, lo que es la microgeneración distribuida. Pero bueno, ese es un avance bastante grande que se tiene. Como estamos hablando también de lugares alejados en los cuales se utiliza la energía que me da la naturaleza, puede que exista vertientes de agua. Miren aquí, esta es una casita que ingresó, le pusieron energía fotovoltaica. Nosotros arreglamos esto. Es una casita donde le pusieron energía fotovoltaica, 3 paneles de 100, era 300 vatios, pero resulta que le ponen 2 baterías enormes, de 200 amperios cada una. Y resulta que le ponen un inversor también enorme, comparado a la casa que no va a utilizar más allá de unos 200, 300 vatios. Ahora, ese no fue el tema. El tema aquí fue algo muy interesante, que este lugar, por lo regular, pasa casi siempre o casi todos los días, pasa nublado. Entonces resulta que le sobredimensionaron, le implementaron y no funcionó. Funciona, pero media hora, tal vez 1 hora, pero con todo un día de carga. Todo un día de carga para 1 hora. Nosotros lo analizamos y vimos vertientes. Es un vasito donde tienen truchas. Entonces tenía vertientes. Venía la vertiente, se hace la poza, aquí estaban las truchas, y aquí bajaba de aquí un tubo que se iba hasta la parte de abajo. Aquí estoy en la parte de abajo y veamos la salida. Microgeneración hidráulica. También es un bonito punto de estudio la microgeneración hidráulica. Hay muchos lugares donde podemos utilizar. Miren, ustedes ven en la parte de atrás, hemos estudiado muchísimo lo que es la microgeneración. En este caso estamos viendo aquí una turbina Pelton, en micro, que puede ser, de acuerdo a la utilidad que le vayamos a darle, puede dar hasta 1 kilovatio. También hemos visto lo que es la turbinas Francis. Dependiendo del lugar, dependiendo de los estudios, para poderlo utilizar. Yo no puedo poner una turbina porque a mí se me ocurre. Tiene que haber un estudio previo. Y en este caso que ustedes ven aquí, aquí está una turbo. Sí, entonces hemos utilizado cualquiera de esas turbinas dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones, dependiendo de los estudios. Ya. Entonces, de esta manera he hablado de manera muy general varias implementaciones que hemos realizado dentro de generación eólica, dentro de generación hidráulica. Todo esto en micro. Micro estamos hablando, o pico. Pico estamos hablando en el orden de 1 kilovatio hasta unos 10 kilovatios. No más, son pequeñas que se han elaborado las implementaciones.
muchas de las veces estas implementaciones han sido privadas, es decir, la misma persona ha tenido que pagar. Entonces, al hacer eso, muchas veces podemos verle desde dos puntos de vista. Podemos ver desde el punto de vista económico que la persona tiene que pagar tal vez unos $3,000 por implementación, pero tomemos en consideración que esa persona nunca más no le va a poder llegar electricidad. Muy complicado que les llegue electricidad. Alguna vez hicimos un estudio en un lugar donde necesitaba $150,000 para que les llegue la electricidad. Y resulta que la implementación le costó alrededor de $3,000. Entonces era mucho más económico implementación renovable que en algún momento les llegue electricidad. Miren, es bastante bonito esta implementación. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a tener 50 minutos para hablar sobre lo que es los estudios y dimensionamiento del sistema, lo que es sistema de microvoltaje. Yeah. Nosotros aquí en el país tenemos una regulación emitida por la ARCONEL. En esta regulación me permite que las personas puedan implementar dentro de sus casas lo que es generación fotovoltaica, se puedan conectarse incluso a la red. ¿Cómo funciona esto? Ustedes se colocan los paneles encima de su casa, no sé, los kilovatios que ustedes quieran ponerse, se ponen un medidor bidireccional. El medidor bidireccional, ¿qué es lo que hace? Prácticamente mide lo que ustedes consumen, pero también mide lo que ustedes, por ejemplo, están retornando a la red. La resta de estos dos es lo que ustedes pagan. Y eso ya se encuentra como regulación. Tal vez no se ha implementado mucho tal vez por la falta un poco de impulso o por la falta de técnicos. Muchas de las veces, en algún momento, cuando se comenzaron a implementarse los primeros sistemas de aerogeneración aquí en el país, uno de los problemas que hubo eran los técnicos que se tenía aquí en el país. No había técnicos en ese momento. Y actualmente nosotros estamos viviendo un cambio de matriz energética. Estamos viviendo ya una tecnología. Y nosotros y ustedes como técnicos necesitamos prepararnos para esa tecnología que actualmente está teniendo. Y la necesidad que se tiene en varios puntos del país. Por eso aquí muchas de las veces las personas se quedan sin energía y quisieran invertir, pero no conocen. Y ahí es donde entra el punto, entramos nosotros como punto, a poder satisfacer esa necesidad. Aquí este es un sector de la misma manera, un sector bastante alejado en el sector de chalupas, bastante alejado. Es un sector de paso, pero ahí se encuentra una casita y ahí se les llegó con energía igual fotovoltaica. O de acá es una implementación que se realizó en una casa en el sector de Ambato. La idea de esta persona era tener una casa sustentable. Entonces, prácticamente la casita que se hizo bueno, aquí están 3, pero luego se implementó alrededor de 1,500 vatios, que era para sustentar toda la casa, y bueno, y también otros elementos que él tenía ahí. Entonces, la idea fue eso principalmente. Esto es igual una implementación de energía que se le hizo en un sector que se llama el sector de la Merced, cerca de Cotopaxi. Entonces, vamos a hablar aquí. Vamos a establecer unos pasos para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente, yo parto desde el estudio del consumo del usuario. Si yo ya tengo una casa donde voy a implementar, yo podría hacer un estudio para saber cuánto va a consumir, dependiendo de la carga que tenga. Posteriormente paso yo a la etapa del dimensionamiento. ¿En qué consiste la etapa del dimensionamiento? En saber seleccionar, no diseñar, saber seleccionar adecuadamente el número de paneles, saber seleccionar el panel. Mire que tenemos varios paneles. Tenemos paneles monocristalinos, policristalinos, y cada uno de estos posee su eficiencia. Entonces, ustedes van a seleccionar eso. ¿Qué tienen? Van a tener para seleccionar lo que es la batería.
Ahora, también voy a dimensionar, voy a seleccionar lo que es el inversor, que también es muy importante. Entonces, vamos a dimensionar cada uno de esos. Posteriormente, vamos a hacer unas pruebas al final. Y por último, lo que se le llama la puesta en servicio. Ya. Bueno, veámosle ahí. Entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que debo hacer yo? Primeramente, saber identificar la potencia necesaria. Si yo ya tengo mi casa ya implementada, yo necesitaría, por ejemplo, yo puedo ponerme, de acuerdo a la regulación, yo puedo ponerme tranquilamente en mi casa y poder inyectar a la red. Si es que yo en algún momento quisiera hacer eso, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es saber, hacer primerito el estudio de cómo se encuentra el consumo en mi casa. Entonces, voy a poner un Smart Meter. Dice, conocer el consumo eléctrico del cliente, usar un analizador de consumo, un Smart Meter, un medidor de consumo. Si no es posible utilizar un medidor de consumo, se puede obtener los datos históricos de las planillas eléctricas. Ustedes pueden ingresar a la planilla eléctrica ELEPCO o EASA o la empresa eléctrica Quito, donde ustedes se encuentren con su número de cliente o usuario, número del medidor, ingresar y ver el historial. Y ahí ustedes pueden sacar un dato estadístico de cómo se encuentran en los últimos 6 meses, en el año o a su vez en los 2 años. Por lo regular, uno hace un estudio en un año. También se puede usar mediante la suma de potencias aproximadas. Pero mediante las potencias aproximadas, ¿qué significa esto? Que ustedes van a decir, a ver, voy a implementarme en esta casa energía fotovoltaica. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una televisión. Voy a poner 4 focos. Voy a poner un radio. Voy a tener, pequeñas cosas de consumo que tengan ahí. Pero tomar muy en cuenta de que cuando hagan eso, tener en consideración lo que es el factor de simultaneidad y el factor de coincidencia. Es decir, no todo va a funcionar al mismo tiempo. Al momento que prendan los 4 focos, no se va a encender, digamos, la televisión, o no va a estar encendida la televisión, el radio y los 4 focos. Muy complicado como que se haya ese factor de coincidencia. Analizar bien eso, porque yo he visto muchas veces que sobredimensionan el sistema fotovoltaico poniendo como suma de cargas todo. Y eso también, porque ahí van a sobredimensionar. Va a funcionar, pero va a ser mucho más caro. Entonces, primerito, esa parte de ahí. Entonces, como les dije, ustedes pueden utilizar... Ustedes pueden utilizar este tema. Bien. Nosotros podemos utilizar ahí. Pueden utilizar una planilla de... un histórico, hablaríamos. Entonces, cuando sacan eso del sistema, pueden ver eso. Lo que más a mí me interesa de aquí es esta parte. Los históricos. Ustedes pueden verle históricos del último año. Hay veces donde los estudios incluso le cogen de 6 meses. Personalmente no he cogido de 6 meses, sino más bien de un año para poder ver, incluso poder analizar si es que en meses tiene picos. Y si es que esos picos incluso coinciden con los picos de otros años. De ahí simplemente lo que hago es un valor promedio. Por ejemplo, en este caso, miren, tengo de un año, enero del 2020 al enero del 2021, prácticamente un año. Y de ahí saco el valor promedio. Bien. Tengo 3.96 kilovatios hora diario. Primeramente, tengo un consumo de 118.68 kilovatios hora. Ya, primero tengo eso, del valor promedio que yo tengo. De ahí tengo un promedio diario, es decir, divido para 30 días. Y ahora tengo 3.96, o a su vez 3.960 vatios hora. Primeramente parto desde ello, de saber cuánto estoy consumiendo al día. Ya, pero vamos a hacer, es una charla tipo taller lo que vamos a hacer. Para que vean, tengo una falta, es potencia fotovoltaica. Ya, primerito voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de encontrar lo que es la potencia fotovoltaica. Primero parto del consumo diario. Es decir, de esta parte de aquí. Desde aquí voy a partir. Desde aquí parto. ¿Cómo parto de eso? Teniendo un histórico.
sacando un promedio, ¿sí? Y de ahí tengo 3.960. Entonces tendría aquí 3.960 kilovatios hora. Bueno, disculparán ahí un poquito la letra en la pantalla. Ya. 3.960 kilovatios hora. Ahora, segunda característica, hora solar pico. Ya. Verán, lo que vamos a hacer es muy dinámico lo que estamos haciendo. De que necesitamos profundizar en algún momento, claro, se va a profundizar, pero lo que vamos a hacer es muy elemental. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con lo que es la hora solar pico? La hora solar pico es muy interesante, miren. La hora solar pico es en el día, de pronto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en cuántas horas realmente son eficientes. ¿Cuántas horas realmente son eficientes? ¿Cómo yo puedo saber eso? Pueden irse al mapa. Perdón un ratito. Quiero ampliarle. Perdón un ratito. Necesito ampliar el de aquí. Pues no me permite ampliar. Ya. Entonces, puedo irme yo a lo que es al Atlas solar que se tiene en Ecuador. Entonces, aquí tengo el Atlas emitido por el CONELEC y ahí ustedes pueden ver promedios. Los promedios que les da aquí son en el orden de kilovatios hora por metro cuadrado. Pueden tener ahí una referencia. Ya. ¿Qué otra referencia más pueden utilizar ustedes? Pueden ingresar a esta dirección. Esa es la dirección de la NASA. La NASA lo que tiene son satélites. Esto es una aproximación, lo de la NASA. Y lo de arriba también, lo del CONELEC, también se tiene en base a estadísticas, se tienen, por ejemplo, proyecciones. Y el de la NASA también son proyecciones, porque no es que la NASA tiene estaciones solares en cada país, peor en cada punto. Entonces, lo que se trabaja principalmente en la NASA son con lo que son satélites, y lo que les da son aproximaciones satelitales. Entonces, pueden también utilizarlo. Lo utilizan, ingresan, para que les dé una referencia. Ingresan al punto, luego aquí va a ingresar esta pantallita que es para poder visualizar. Aquí ustedes pueden digitalizar la Tacunga, Tungurahua, Pichincha, lugar que ustedes requieran. Hay un punto para seleccionar en la parte baja y ahí ustedes seleccionan qué es lo que requieren, que en este caso yo quiero, por ejemplo, lo que es radiaciones solares. No hay solamente el de la NASA, también hay otros que son en línea y les permite tener datos de ciertos sectores. Hay algunos que son pagados y toca pagar por tener los datos. Entonces ustedes pueden ver cómo ha estado funcionando aquí. Quiero hacer un poco más grande, pero no se me hace más grande. Igual. Ya, bueno. Entonces, miramos. Entonces, podemos sacar de esa manera los datos históricos. Pero, si es que yo dispongo de un equipo de medición, entonces utilizaré mi equipo de medición. ¿Sí? Y ahí yo tendré los datos. Pero en sí, ¿qué es lo que yo necesito? Voy a analizar dos conceptos. Irradiación. Es la potencia recibida del Sol por una unidad de superficie durante un cierto tiempo. Radiación es el nombre genérico de los rayos del Sol que caen sobre una superficie de manera específica. Ya, lo que yo necesito son las horas en las cuales yo voy a tener la máxima eficiencia. Y ustedes aquí pueden analizar. Yo he revisado y analizado, por ejemplo, voy a irme a otra pantallita. Aquí yo tengo un poco más claro. Miren, yo aquí tengo datos que yo ya he obtenido aquí en la Tacunga y en otros lugares. Miren, estos son datos de horas de la mañana.
En horas de la mañana, yo prácticamente de un sistema de 1000 vatios, apenas he podido generar 90, 100, 102, 104, 120, 180. Estos datos me ha dado el medidor. Estos datos de aquí me ha arrojado el medidor en el orden de vatios sobre metro cuadrado. Lo óptimo es que me dé 1000 vatios sobre metro cuadrado. Eso es lo óptimo, que me dé alrededor de 1000 vatios sobre metro cuadrado. Esto de 1000 vatios de metro cuadrado puede variar dependiendo del lugar. Por ejemplo, ustedes aquí en el mapa solar van a ver aquí, dependiendo del lugar, va variando. Miren, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de impacto solar? En este punto de aquí del Ecuador. Ahí tengo gran cantidad de impacto solar. ¿Dónde más? En estos lugares de aquí. Tengo gran cantidad de impacto solar. Va a variar dependiendo del lugar. Pero algo aproximado que podríamos tener como algo estándar es que tiene que darme 1000 vatios sobre metro cuadrado. Por ejemplo, si yo pusiera ahorita un panel de 500 vatios, pero pongo el panel, pero con esta radiación que actualmente estamos teniendo de lluvia, nubosidad, no me va a dar los 500 vatios, me va a dar menos, porque no estoy en la eficiencia, y eso es lo que vamos a hablar ahorita también. Miren, debe darme 1000 vatios sobre metro cuadrado, y me da 90, 102, 140, 150, 180, es decir, no está en la eficiencia, no tengo una buena eficiencia en horas de la mañana. Pero en horas de mediodía, esto es aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas aproximadamente. Miren, 1200, 1300, 1300, 1300, 970, 800, 980. Entonces tengo ahí una perfecta radiación o una buena radiación. A este tiempo de aquí se le llama el tiempo efectivo o el tiempo de máxima radiación, o a su vez es la hora solar pico. Esa es la hora solar pico, o es la hora donde yo estoy teniendo la mejor cantidad de energía. Miren, entonces yo tengo aquí de manera mucho más resumida. Miren, aquí estamos más o menos, miren, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, 10, no tengo una buena radiación. A partir de las 11 de la mañana, ya tengo una buena radiación. Hasta las 15 horas, tengo una buena radiación. Entonces, aquí se me genera este punto efectivo. Este punto de aquí es efectivo. ¿Cuánto? De pronto será unas 4 horas. Entonces, ese análisis es el que yo tengo que hacer. No es nomás de que alguien me dice, ¿sabe qué? Necesito paneles solares. Ah, ya, pongámosle 10. No, tengo que analizar. Tengo que saber dimensionar bien. Entonces, aquí le pongo. Esto va a variar. Solamente voy a ponerle 4 al azar, nada más. Voy a decir que son 4 horas. Me parece que yo la analicé en el sistema de la NASA y me daba 4.5. E incluso, de acuerdo a los datos que uno ya se ha tenido la variación en algunos meses. Entonces, sí, más o menos son desde las 11 de la mañana hasta 3, mira, el azul. El azul es la potencia generada. Miren, aquí va subiendo, subiendo, subiendo. Aquí llego a los puntos máximos y desde las 3 de la tarde aproximadamente tiene una caída bastante pronunciada, la haríamos. Pues la mejor cantidad de energía se genera en este tiempo, que más o menos unas 4 horas, 4 horas y media. Yo para hacer redondo los números voy a poner en 4. ¿Qué potencia me dará? Aproximadamente 990 vatios. Sí, no. Ya. Entonces, voy a tener eso. 990 vatios necesita esa casa. Verán, tomemos en cuenta que estoy haciendo prácticamente de una casa que tomé al azar. Entonces, 990 vatios tengo que instalar. Tengo que instalar 990 vatios, que yo podría decir aproximadamente 1000 vatios. Los 1000 vatios tengo que tener en esa casa para satisfacer esta necesidad. 1000 vatios deben haber en esa casa para satisfacer esta necesidad. Sí, esto va a variar muchísimo dependiendo del lugar, la casa, todo ese tema. Estoy haciendo un valor promedio nada más. 1000 vatios. Pues miren,
Aquí también analizamos las curvas. También estamos, por ejemplo, hay veces en las cuales yo necesito hacer ensayos al panel. Necesito saber si es que el panel realmente está entregándome el voltaje que tiene que entregarme o me está entregándome la corriente que tiene que entregarme. Se le hace ahí unos ensayos para medir la eficiencia. Ya, no voy a hablar muchísimo, un poco sobre la eficiencia. En algún momento habré la oportunidad como para hablar específicamente cómo sacar la eficiencia de los paneles. ¿Cuántos paneles necesito? Ya, perfecto. Entonces, nosotros hicimos arriba un cálculo, que necesitábamos 1000 vatios para esa casa. Ya. Ahora, de ahí depende lo que exista en el mercado o lo que ustedes tengan en el mercado. Yo tengo aquí varios paneles. Tengo un panel me parece que es de 50, yo tengo uno de 100. Hay varios paneles que son de 250, de 200, de 500. Se me ocurre. En el mercado de pronto encontré el de 250. Esto va a ser a criterio. Esto va a ser a criterio de ustedes, lo que ustedes tengan en el mercado. Entonces hago esta división. ¿Y qué es lo que voy a obtener yo? 4 paneles. 4 paneles de 250 vatios. Ya. Ahora, yo puedo comprar 4 paneles. Todavía me queda una duda más. Pérdidas en conductores. Todavía me queda una duda más. La nublosidad. Todavía me queda una duda más. ¿Qué tal si el lugar es con demasiada cantidad de polvo? Se me ocurre, los que son de aquí de la Tacunga quieren implementar en un lugar alejado donde haya polvo, Alpamala. O se me ocurre por el sector de... Bueno, se me fue el nombre, por aquí, por un sector alejadito de acá, de San Martín para atrás, no recuerdo cómo se llama. Entonces, hay gran cantidad de polvo. Entonces, estos me generan, necesito tener yo un factor de corrección debido a la nublosidad, al coeficiente de temperatura, a la eficiencia del inversor, a condiciones atmosféricas. Miren que los paneles poseen características para poder generar. Si el panel me dice 100 vatios, pero los 100 vatios, su máxima eficiencia me va a dar ¿cuándo? Cuando las características de funcionamiento sean las mismas características que se hicieron en el ensayo. Y en el ensayo, cuando realizan las características, son a 1000 vatios de radiación por metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados centígrados. Pero si le pongo a la Tacunga que es de 18 grados centígrados, algo debe pasar. Aún más cuando se mezclan dos características, temperatura y radiación solar, es decir, que tenga yo una radiación de 70 vatios sobre metro cuadrado. Cuando el ensayo me dice que debe tener 1000, tenga yo unas 700, y sobre eso es que sea una temperatura de unos 15 grados centígrados. Algo le debe pasar, o algo no debe funcionar eficientemente en el panel fotovoltaico. Entonces, una manera empírica es darle un sobredimensionamiento del 20 al 30%. Es decir, voy a retroceder. Yo tenía 4 paneles. Ahora digo, 4 multiplicado por 1.25. Voy a redondear 1.25 porque dice desde 1.2 a 1.30. Entonces, ¿cuántos paneles? Voy a poner 5 paneles. Ya. ¿Aproximadamente cuánto? 1250 vatios. Aproximadamente 1250 vatios. Ya, eso es lo que tengo que poner. Con 1250 vatios, yo estoy asegurando que este usuario la implementación que se le va a hacer a este usuario no va a tener ningún inconveniente. Voy a poder suplir lo que dice su demanda diaria. ¿Sí? Sin ningún inconveniente. Entonces, miren, he dimensionado paneles, he puesto el número de paneles y todo eso. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Dentro de este coeficiente de sobredimensionamiento,
Yo les había dicho, para que funcione perfectamente un panel, tiene que reunir las características de fábrica. Y lógicamente la fábrica, para cuando hace el ensayo, reúne características. Y las características de funcionamiento de un panel a su máxima eficiencia es cuando tiene 1000 vatios sobre metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados centígrados. Si es que no tengo esas características, pierde un poco de eficiencia. Mire, y aquí yo puedo perder eficiencia por irradiación, porque lo óptimo es que le llegue 1000, pero resulta que a las horas de la mañana tengo 100 vatios sobre metro cuadrado, en horas de la tarde tengo de pronto unos 600, en horas de mediodía de máxima eficiencia, ahí sí voy a tener los 1000. Entonces, aparte de eso, la temperatura. Entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que dice? Si es que yo no tengo una buena temperatura, entonces va a perder una eficiencia de 0.37 por cada grado de temperatura en condición de potencia. En condición de voltaje máximo, que se le llama el voltaje VOC, en condición del voltaje máximo de generación, voy a perder el 0.28% por cada grado centígrado. Tomemos en consideración de que los ensayos son a 25 grados centígrados. Si es que por alguna circunstancia, o mejor dicho, aquí en Atacunga está un día frío y estamos en un promedio de unos 10, 15, diríamos que yo voy a perder aproximadamente un 3% de la eficiencia de la generación. 3% de la eficiencia. También, ¿qué más se pierde? Eficiencia en la corriente. De la misma manera, 0.048 por cada grado centígrado. Bueno, si es que quisiera ser mucho más fino, haría este cálculo. Si no, no. Si no, simplemente yo digo, a ver, voy a evitar ese tipo de pérdidas y voy a aumentarle del 20 al 30%. Ya está dimensionado. Otra de las pérdidas muy interesantes que se generan también es saber cómo colocar el panel fotovoltaico. Miren, hay maneras de colocarle de manera plana. Hay otros que le colocan, por ejemplo, de manera vertical de esta forma. Pero siempre yo debo evitar que el sol que viene por aquí, no, la sombra no le tape acá. La sombra jamás debe tapar el refrigerador. Pueden haber conseguidores para que se muevan y reciban la sol. Miren, aquí está un sistema de orientación en el cual se ve la eficiencia de cómo poder, qué posición es la más eficiente. Si yo le pongo recta, si yo pongo recto mi panel fotovoltaico, yo tengo una eficiencia del 87%. Si yo le pongo orientado hacia el otro lado mi panel fotovoltaico, yo tengo una eficiencia del 93%. Si yo le pongo orientado en este sentido, tengo yo del 97%. Si yo tengo orientado hacia el otro extremo, tengo una eficiencia del 80%. Si yo tengo orientado hacia el otro extremo, tomando en consideración de que los rayos del sol van a darme en este punto, ¿verdad? Me dará de 76%. Si yo tengo orientado para este punto, será del 67%. ¿Sí? Entonces, los rayos del sol deben ser lo que deben llegarle al panel lo más perpendicularmente posible. Visto de mejor manera, puede que mi panel solar esté aquí y el sol esté aquí. Estas son las orientaciones. Siempre debo tratar que los rayos del sol lleguen de manera perpendicular. Entonces, si es que los rayos del sol están en este punto y esto está fijo, no voy a tener una buena eficiencia. Voy a tener una eficiencia del 76%. Cuando llegue a este punto,
voy a tener una eficiencia del 97. Y cuando en este punto de la misma manera nuevamente bajará su eficiencia. ¿Qué tendría que hacer? Sistemas móviles para mejorar su eficiencia. Bueno, nosotros aquí en el país podemos tener unas 4 horas efectivas de energía fotovoltaica. Hay otros países, de acuerdo a su condición latitudinal, como se encuentra el Polo Norte, en la parte norte o en la parte sur, donde las horas son más largas, hablaríamos. Pero recuerdo alguna vez cuando por un viaje, un tema de investigación, estaba en Chile, entonces allá iniciaba la condición solar aproximadamente a las 10 de la mañana y anochecía casi a las 8 o 9 de la noche. Sol todavía había hasta las 7 y media de la noche, que nosotros conocemos aquí 7 de la noche. Allá las 7 de la noche todavía había un sol bastante grande. Entonces las horas efectivas eran mucho más grandes. Por lo tanto, las condiciones fotovoltaicas son mucho más óptimas. La campana de Gauss de esos lugares son mucho más grandes. Miren aquí, por ejemplo. Mira, aquí dice que la campana de Gauss de él ingresa a las 10 de la mañana y miren acá, a las 18 horas. Es decir, casi 8 horas efectivas de carga. Entonces, esos son los puntos extremos que se tienen. En otros países así se tiene bastante desarrollado el tema solar fotovoltaico. Aquí podemos desarrollarlo, sí, pero tenemos que tener en consideración esa partecita. Y sobre todo las orientaciones. Tenemos un poquito de minutos para poder culminar. Ya. Por último, nos vamos a la selección del inversor. Ya hemos seleccionado el número de paneles, hemos seleccionado la potencia de acuerdo para satisfacer la necesidad. Ahora necesito seleccionar un inversor. Dentro de inversores hay una gama de inversores. Hay inversores que son inmediatamente de paso, hay inversores que ya les sirve como controlador de carga y también ya le invierten de corriente continua a corriente directa. Hay una gama bastante grande. Entonces, todo depende muchísimo de la necesidad que ustedes deban cubrir. No hay problema en sobredimensionarle un poco al inversor. Lo que ustedes deben tener principalmente aquí en consideración del inversor es que ustedes el voltaje de entrada no supere los picos. Es decir, la carga no le haga superar los picos del voltaje, porque ahí le pueden ustedes quemarle al inversor. Ejemplo, yo aquí hicimos un cálculo y tenía 1200 vatios que yo necesito satisfacer. Lo más óptimo aquí sería yo dimensionar aproximadamente un inversor de 1500 vatios. No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, no hay problema con el sobredimensionamiento del inversor, pero siempre y cuando no sea muy exagerado, siempre y cuando no supere las condiciones eléctricas de entrada. Por ejemplo, ustedes no podrían poner, se me ocurre, un inversor de 12 voltios, ponerle a un banco de baterías que sean de 24 voltios. O sea, ya no podrían hacer eso, que si le van a quemar. Ahora, existen también inversores de onda modificada, es decir, que son los más comunes, los que encuentran ustedes en un radiotécnico, en cualquiera. No les da una onda senoidal pura. A mí no me sirve para poder sincronizarle la red, pero sí me sirve, digamos, para una televisioncita, para un radio, para focos, sí me sirve. Pero si yo quisiera este tipo de inversores conectarme a la red, no puedo hacer eso. Entonces, también existe el de onda pura. Ese sí me da una onda senoidal totalmente pura. Ese sí puedo yo conectarme a la red. Y de manera específica, sí les viene aquí. Les viene que, aquí justo podemos verlo en este punto. Ahí dice en las siglas de inglés que se encuentra una onda senoidal pura. El de acá puede ser uno que pueden encontrar en cualquier electrónica. Entonces, ustedes van a seleccionar el que más requiere. En la condición más óptima. Si es que es una casita que va a tener condiciones eléctricas normales, como una televisión, esto, no se va a conectar a nada, perfecto eso. Pero si ya debo conectarme en la red para hacer algún tipo de sincronización, allá necesitaré otro tipo. Y aún más todavía, hay otros elementos mucho más sofisticados, donde ya ingresan los sistemas paneles fotovoltaicos, les mide el consumo. Ya les permite conectarse a un sistema Ethernet, para que ustedes puedan monitorear
la corriente, voltaje, frecuencia, o sea, varios factores que se encuentran ahí, varias condiciones de estabilización. Por último, las baterías. ¿Cómo dimensionan yo las baterías? Ustedes aquí las baterías ya dependería muchísimo, no estoy hablando nada de marcas, no estoy diciendo la mejor marca, nada de eso, o sea, simplemente vamos a basar nosotros en algo, que nosotros vamos a utilizar unas baterías de litio-cadmio, conocidos como de ciclo profundo. La capacidad de esta de descarga es del 80% y una vida útil aproximada de entre 10 y 15 años. Miren, mientras la batería esté en un punto en el cual se carga, se descarga, se carga, se descarga, perfecto, dura en el tiempo. Hay baterías en las cuales no han durado en el tiempo. Hay baterías en las cuales en 1 o 2 o 3 o 4 o 5 años ya se han dañado. ¿Por qué? Porque continuamente, muchas veces, estoy haciendo descargar totalmente y descargándole totalmente y descargándole. Muchas veces ya se daña esa su condición. Sí, entonces el punto es que ustedes van a seleccionar una batería principalmente que les permita ciclo profundo para las condiciones. De acuerdo a la necesidad de ustedes y de acuerdo a cómo se encuentren conectados los paneles, ustedes van a utilizar de 12, 24 o 32 voltios. Y eso ya depende de ustedes qué es lo que tengan. Por lo regular, aquí como se ha hecho pequeña microgeneración, por lo regular siempre he utilizado yo en 12. No he visto la necesidad de algún rato ponerle en 24, pero ya vamos a ver cuál es la lógica para entender por qué 12 o por qué 24. Ya vamos a ver la lógica más adelante. La capacidad de almacenamiento del banco de baterías. La capacidad de almacenamiento del banco de baterías. Sí, hay veces donde yo he visto en lugares donde utilizan incluso baterías de carro. Perfecto, la batería de carro es 100 amperios hora. ¿Y qué más dice? 100 amperios hora. O sea, la teoría está bien. El tema es, por ejemplo, el tiempo de descarga. El otro no le permite hacer mucho tiempo de descarga porque es un sistema químico. En cambio, este le permite hacer más descarga. ¿Cuál es el criterio para dimensionar? Miren, el criterio para dimensionar es este. Ustedes aquí no les dice potencia. Si ustedes se dieron cuenta en los cálculos que hice anteriormente, eso qué es lo que me decía, me daba en función de potencia, es decir, ¿cuántos kilovatios hora requiero? Sí, ¿cuántos kilovatios hora son los que requiero? Pero aquí no me dice kilovatios hora. Aquí me dice 100 amperios hora por aproximadamente 20 horas. Eso es lo que me dice. Sí, o sea, yo necesito seleccionar una batería por los amperios hora. ¿Y a qué se refieren los amperios hora? Principalmente la autonomía, el día de autonomía. ¿A qué se refiere el día de autonomía? Si yo no tengo energía solar, miren que estos días hemos estado nosotros aquí en Atacunga y en el centro del país con lluvias. Ahorita no estaría funcionando bien un sistema fotovoltaico. Digamos que pase 2 días con lluvia. Entonces yo al menos necesitaría garantizar 2 días de autonomía. ¿Qué tal si yo quiero un fin de semana de autonomía? Viernes, sábado y domingo. Ya necesito 3 días de autonomía. O estoy en un lugar donde sí existe radiación. De acuerdo a la campana de Gauss, tengo unas 6 horas. Entonces la autonomía necesito de un día. Entonces van a necesitar ustedes esos criterios. ¿Sí? De pronto necesito 2 días de autonomía. ¿Qué requiero yo para para saber seleccionar una batería? Principalmente el consumo previsto en DC, que es prácticamente en DC. Yo lo que requiero es aproximadamente 1000 vatios son los que yo requiero en DC. Esa es la potencia en DC. El consumo previsto en DC, era 1200. ¿Se acuerdan que hicimos por el tema de pérdidas, todo eso? Era 1200, 1250. Entonces, 1250. Ya. Eso es lo que yo requiero en DC, ¿verdad? Ya. Días de autonomía. ¿Cuántos días de autonomía quiero? De pronto voy a ponerle 2 días de autonomía. Profundidad de descarga. Como les he dicho, estos son baterías de ciclo profundo. Y las baterías de ciclo profundo son del 80-85%. Pongámosle 0.8.
Y ahí voy a requerir la ayuda de una persona para que me ayude haciendo ese cálculo, para que de pronto estés en pilas. Alguien que me dé haciendo ese cálculo. Y voltaje de diseño. Voltaje de diseño. Ahí es donde interviene el criterio de aquí. ¿Qué pasará si yo tengo 12? ¿Qué pasará si yo tengo de 24? Primero, hagámosle con 12. Cualquier compañero del auditorio que me ayude haciendo ese pequeño cálculo. Cualquier compañero del auditorio. Entonces, miren, ahí le activa su micrófono y me dicta nomás el resultado. Cualquier compañero del auditorio. 260.41. Muy amable. 260. 260 amperios hora. Ya, perfecto. Ya, verán. Aquí vamos a analizar algo, verán. Ahora venme haciendo el cálculo reemplazándole el 12 por 24. Debe ser la mitad. 130. Ya. Y ahí depende el criterio de ustedes. Si yo le pongo baterías de 12 voltios, voy a requerir al menos, pongámosle ahí, 3 baterías de 100 amperios hora. ¿Sí? Esta es de 100 amperios hora. Si yo quisiera 2 días de autonomía bajo esas condiciones que yo me puse, entonces necesito 3 baterías de estas. 3 baterías de estas necesito. Ahora, si yo quisiera poner de 24, un sistema de 24 voltios, entonces tendría que yo ver en catálogo, pero sí hay baterías de 150. Si yo quisiera poner un sistema de 24 voltios, haciendo una conexión, ya sea serie o paralelo, de los paneles fotovoltaicos, yo requeriría ¿qué? Una batería, pero de 24 voltios. Una batería de 24 voltios de 150 amperios hora. Estoy sobredimensionando un poquito. O a su vez, si yo pongo de 12 voltios, ¿qué necesitaría? 3 baterías de 100 amperios hora. ¿Para qué? Para satisfacer 2 días sin que haya, por ejemplo, 2 días en el cual esté crítico el clima. Pues les digo, por ejemplo, ahorita estamos en un clima crítico. Si es que alguien quisiera ponerse paneles fotovoltaicos, no les va a dar la eficiencia. No les va a dar la eficiencia que ustedes requieren. Al dimensionar de esta manera el número de baterías y con criterio, lógicamente, del niveles de voltaje, todo ese sistema, entonces ahí se selecciona. Entonces, de esa manera, yo tendría ya prácticamente seleccionado todo. ¿Qué seleccioné? El número de paneles de acuerdo a la potencia. Seleccioné la potencia adecuada que voy a instalar. Seleccioné el inversor que voy a utilizar. Seleccioné el número de baterías. Eso prácticamente es. Miren, espero que le puedan ver muy bien este sistema. El sistema fotovoltaico es lo mismo. De que sea grande o sea mucho más grande, o sea mega grande, o sea, es los mismos criterios, pero con elementos mucho más robustos, con elementos mucho más técnicos. Entonces, consta de un panel, consta de un regulador o controlador de carga que me permite distribuir hacia la batería o me permite utilizar yo esa corriente continua. De aquí sale a un sistema de inversor. Y el sistema de inversor, tengo 110 voltios que puedo hacer ya sincronización con la red. Hay veces, hay sistemas fotovoltaicos en los cuales ustedes pueden obviar este tema y pueden conectarse directamente del panel a la red. Son sistemas de los cuales directamente de los cables pasa a un sistema de inversor y de ahí se conecta a la red. ¿Sí? No necesitan pasar por un almacenamiento. Si ustedes requieren, pueden pasar por el almacenamiento. Si no, se conectan directamente a la red. Son sistemas de paso. Entonces, miren, y está seleccionado, y está dimensionado. Y de ahí sí, dependería de los criterios, ya ahí sí, de cálculos, un poquito de análisis, todo ese tema.
Por ejemplo, aquí, bueno, aquí solamente para la fotografía se le tomó 3, pero son casi alrededor de 9 paneles fotovoltaicos. Miren, aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está aquí el análisis? Dice, potencia promedio generado, potencia de consumo. Miren, en las horas de la mañana, lo que está generando, consume. Lo que está generando, consume. Posteriormente, de acuerdo al estudio de carga, aquí no consume mucho. En las horas de la tarde comienza a consumir y luego no consume nada. Pero esta parte es aprovechada por el sistema fotovoltaico para en estos determinados tiempos donde no consume mucho, comienza a almacenarse en batería. Llega a las horas críticas de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6, donde prácticamente no hay nada. Entonces ahí genera yo la autonomía. Ahí está el punto de autonomía. Entonces yo, por lo regular, estoy teniendo una autonomía ¿de cuánto? Desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche. Que por lo regular la persona ya duerme a las 10 de la noche. La decisión de cuando tiene que hacer deberes, ahí sí, se amanecen. Justo el último día tienen que acordarse de los deberes. Entonces, pero por lo regular, 10 de la noche, ya cada quien va a dormir. Estoy generando 5 horas de autonomía. Y con esto estoy asegurando, porque digo, aquí en estas horas tengo poco consumo o no tengo nada de generación y tengo este consumo. Pero este excedente de aquí va a cubrir la demanda de acá. Puedo analizar desde otro punto, con otro análisis. Miren, aquí está. La potencia promedio generada. Aquí todo este excedente, es lo mismo que está arriba, pero de otra manera. Todo esto está excedente. Es decir, esto no estoy consumiendo. Muchos de ustedes, esto llama el rebozo. Muchos de ustedes han de haber visto en las centrales eléctricas que se tienen las compuertas superiores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a veces se llena demasiado, yo muchas veces tengo que sacar energía porque ya no voy a utilizar. Entonces prácticamente estoy botando energía ahí. Estoy botando energía. Aquí, ¿qué es lo que hago? En vez de botar energía, lo que hago es almacenar. ¿Para qué? Para poderlo utilizar en estas horas de aquí. Y analizo desde ese punto de vista. Puedo analizar desde el punto de vista diario, mensual. Este es un pequeño sistema desde aquí que les había puesto aquí. Un pequeño sistemito. Pues ahí está, la configuración es lo mismo. La configuración, me faltó un elemento de protección aquí. Necesito poner yo elementos de protección en DC y también elementos de protección en AC. Eso dependerá principalmente de la corriente que yo estoy consumiendo para poner los disyuntores. Ya, entonces miren, aquí están los paneles de 300 vatios cada uno, que sería una potencia aproximada de 1200 vatios. Un sistema de batería de almacenamiento, red pública si yo me quisiera conectar, y aquí se encuentra distribuyendo a la casa. Yo podría tener sistemas de sincronismo en el cual, si es que yo ya tengo gran cantidad de energía aquí almacenada, poder utilizar solo esa energía. Si ya veo que ese sistema o la energía ya no me abastece, entonces poder cerrar e ingrese el sistema de la red pública. Veo que ya está almacenado, abrir y comenzar a utilizar lo que es los paneles. O a su vez, de acuerdo a la regulación emitida por Conelec, ustedes hacen un trámite en la empresa eléctrica, reconocen un medidor que es bidireccional, en el cual mide con lo que están generando versus lo que están consumiendo. La resta, ustedes prácticamente, o la diferencia, tienen que pagar. Bueno, el sistema es lo mismo en todos los lugares. El panel fotovoltaico, el sistema de control de carga, el sistema de almacenamiento. Y lógicamente, este es para satisfacer una casa. Aquí están los estudios que nosotros posteriormente realizamos, ver que esté bien la corriente, ver que esté bien el voltaje, ver el tiempo de autonomía, vemos el tiempo de autonomía, todo eso. Dimensionado, paneles de 1200, disyuntores de 100 amperios, cables de conexión de 12 AWG, controlador de carga de 30 amperios, 2 baterías, en este caso fue necesario 2 baterías de 120 amperios hora y un inversor de 1500 vatios para esta casa autónoma. Entonces, de esa manera hemos terminado de manera muy rápida, muy rápida, lo que es el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. De ahí,
que ustedes quieran profundizar más, quieran analizar más, hay muchas cosas para poder analizar. Dentro de baterías hay muchas cosas para poder analizar baterías. Dentro de sistemas de inversores hay muchos inversores. Hay inversores que son de paso. Miren, por ejemplo, aquí está un sistema de paso. Yo tengo directamente el panel fotovoltaico y de ahí me voy al inversor. Y el inversor automáticamente ya me saca una onda pura. ¿Para qué? Para poderme sincronizar a una red. Y de ahí voy a casa. Sí, pero esta tiene que ser una onda pura, totalmente pura. Y aquí tengo mi medidor bidireccional. ¿Qué es lo que hace este medidor bidireccional? Lo que hace es lo siguiente. Mide principalmente cuánto consumo. ¿Sí? Mide cuánto consumo. Si ya no estoy consumiendo, comienza a regresar. Comienza a regresar. La diferencia de los dos es prácticamente mi consumo, porque lo otro estoy dando la energía. Si yo le pongo a ver esto como que, a ver, voy a hacer esto en mi casa y pongo un panelcito, dos panelcitos, no va a funcionar muy bien. Existen políticas, por ejemplo, en otros países como España, principalmente en España, en países de la parte del norte, países también al sur, porque como les dije, la campana de Gauss esa me tiene mucho más tiempo. Por lo tanto, sí es negocio en mi casa poder implementar toda una aldea fotovoltaica. O a su vez, existen urbanizaciones fotovoltaicas. Entonces ahí sí, o sea, es toda una urbanización con una condición de energía de tal vez de 5 o 8 horas de poder entregar energía a la red. Entonces ahí sí es mucho más sustentable todavía. Aquí tendríamos que analizarle bien, pero o sea, la reglamentación y la regulación existe. Si quieren puedo verles en este momento, hay para poder analizar. Pues miren, es otro tipo de inversor, es otro tipo de configuración. Esta configuración que les estoy mostrando aquí es panel, regulador, inversor y la salida seca. Y la batería, que es lo regular. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nosotros, bueno, nos manejamos aquí, nosotros un tema muy interesante, que es prácticamente nuestro logo, que es prácticamente nosotros trabajar con energías, ya que un mundo sin energía no puede existir. Imagínense en esta pandemia que nosotros estamos pasando, sin energía. Yo no tengo comunicación con ustedes, sin las comunicaciones que prácticamente funcionan con energía. Un mundo sin energía, bajo estas condiciones, dejaría de existir. Tomando en consideración que energía también es el viento, energía también es el sol, energía también es el movimiento del agua. Un mundo sin energía dejaría de existir. Es por ello que trabajamos con energía y la energía sobre todo que nos brinda el mundo. Muchísimas gracias, gracias por la apertura. Estoy presto para ustedes para satisfacer cualquier tipo